Hola amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Esto es un poco de todo, ya casi apagando las luces del 2025 y por eso tenemos a un amigo de la casa, a un miembro de la familia de Un poco de todo, a don Carlos Avedician, técnico uruguayo que ha dirigido en toda Centroamérica, ha clasificado en dos oportunidades a la selección femenina de Costa Rica a la Copa del Mundo. En fin, hoy vamos a hablar en un poco de todo, de lo bueno, lo malo y lo feo que deja el 2025. Profe, bienvenido nuevamente a Un poco de todo. Gracias, Saúl, gracias. Un abrazo muy grande a la distancia, esperando que todas las personas que están en sus programas hayan pasado una bonita Navidad y que este 2026 que viene sea de mucha bendición, mucha prosperidad y en especial mucha salud para todos ellos. Agradecer como siempre, y yo creo que ha sido un año con muchas novedades, ¿verdad? Este, y bueno, aquí estamos a la orden, Saúl, como siempre. Profe, entre lo bueno, lo malo y lo feo, comenzando por lo bueno, ¿qué cree usted que deja el 2025 en el fútbol centroamericano? Lo único que puede dejar en la mayoría de los países, a excepción de Panamá, es una lesión. Y yo cuando le digo una lesión es un aprendizaje, pero no es solamente aprender a organizar, aprender a planificar, aprender a elegir. Yo digo una lesión de humildad también. ¿Y por qué le digo de humildad, Saúl, con todo respeto? Porque siempre lo mencionamos cada vez que hablamos en su programa, que es la opinión que uno tiene humildemente, no quiere decir que sea la verdad y uno lo hace con mucho respeto, no es para que nadie se moleste. Pero cuando hablamos de humildad, yo creo que podemos unir muchas cosas. Eh, Toma de decisiones, ¿ok? Las personas idóneas a cargo de cada decisión que se toma, porque no es pensar en un nombre, no es pensar en un cartel, es pensar en el país, pensar en el fútbol, porque si vamos al caso de selecciones, una clasificación, don Saúl, es lo que le da por 4 años que todos sus proyectos de selección mayor, de selección femenina, de selecciones menores, tenga un sustento económico para poder respaldar todo eso. Yo creo que hay que pensar muy bien. Yo creo que nosotros lo hablamos anteriormente, por dicha y gracia de Dios, cuando dijimos, ojo con el Caribe, cuando dijimos también que para nombrar un entrenador no es solamente el nombre, sino es que tenga esa pasión, ese amor por lo que hace. Y lamentablemente a veces y que me van a disculpar, hay entrenadores que tienen una cuenta de banco muy grande, eh, lo toman como hobby lo que hacen, ¿verdad? Porque estoy en un país que tengo todo, estoy en un país que estoy bien. Yo creo que el fútbol no es eso. El fútbol es sentir lo que uno hace, amar lo que uno hace e identificarse también con cada país. ¿Qué quiero decir con esto? De ejemplo, yo puedo ir a El Salvador. Ah, bueno, voy a esperar que venga los equipos que están ahí en la zona céntrica, que son equipos grandes, a excepción de Águila, que está un poquito separado, y Firpo, que es el actual campeón, que ahora vamos a hablar de eso. Y, y de ahí no salgo. En lugar de moverme, no sé, para Oriente, moverme para la zona norte, allá frontera con Honduras, en fin, moverme para los lugares que también tengo que detectar talento. Hablamos también nosotros de las personas que viven fuera, que por distinta necesidad, cultura, obligaciones profesionales, tienen que salir del país y no dejan de tener sangre y en especial el derecho para representar su país. Pero así ha pasado en Costa Rica. En Costa Rica fue peor todavía, peor, porque las selecciones menores las centralizaron en la meseta central, la mayoría de ellos, muy pocos jugadores. Recién en la última empezaron a tomar en cuenta jugadores que no son de la meseta. Y hay muchas cosas, Saúl, muchas cosas, pero en sí la respuesta sería,
eh, una lesión de humildad. Y de humildad digo porque no porque yo soy un ejecutivo muy grande y tengo empresas o tengo millones y soy federativo de cualquier federación de cualquier país, puedo decir que tengo el conocimiento para hacer una elección a la hora que tengo que hacerla o detectar un talento. El otro día hablamos nosotros del caso de Pérez, de Byron y Cienfuegos que estaban trabajando en scouting en la zona de Estados Unidos y eso, pero son personas que solo con poner un pie de apoyo se van a dar cuenta si tiene talento o no tiene talento. Yo creo que siempre hablamos de buena elección, a esto le sumamos ahora que se reanuda la Copa Presidente, que le da prioridad para detectar más talento todavía. Esas son las cosas que uno tiene que valorar, que rescatar y que realmente aplaudir, ¿verdad? ¿Cree usted que el fútbol de Guatemala tiene mucha similitud con el fútbol salvadoreño, profe? En Son, el caso de que no hay mucho extranjero, o mejor dicho, no hay mucho jugador, tanto de Guatemala o del Salvador, militando en el fútbol del extranjero. pero son problemas diferentes y nosotros lo hemos mencionado. Eh, Guatemala sigue llevando extranjeros de 37, 38 años. Sigue llevando gente que de repente no está en un nivel competitivo, ejemplo, o en una dinámica en un partido que es la que se requiere. Cuando usted lleva a un extranjero, Saúl, a un equipo, tiene que ser superior al nacional. ¿Y por qué tiene que ser superior al nacional? Porque el nacional no es tonto, sabe que el extranjero viene con mejores condiciones de vivienda, de alimentación, de salario, se le trata diferente, pero tiene que ser dentro de la cancha y fuera de la cancha superior al nacional, porque tiene que dejarnos algo. ¿Cree, Guatemala, yo creo, dígame, no, cree que hay diferencia en Costa Rica, donde el extranjero como que tiene mucha más calidad, el que se lleva? yo creo que en ciertos aspectos sí, pero no todos. Tenemos que ser realistas, no todos. Acá hay muchos equipos que tienen extranjero en la banca. Entonces, ¿para qué los trae? Si usted tiene 5 cupos de extranjero, Saúl, tiene 5 cupos de extranjero y están jugando 2 o 3, ¿para qué tienen los demás? Para alternar, para hacer banca, con un presupuesto superior, con un presupuesto que encarece una planilla. Entonces, por ahí es donde nosotros decimos que, que hay que conocer lo que se hace. Usted puede ser muy buenos en cualquier orden de la vida. Debe ser una persona exitosa en sus negocios, en su comercio, en todo lo demás. Y yo creo que eso no le da de repente la posibilidad que pueda hacer lo mismo en el fútbol si no tiene ese conocimiento, si no tiene esa vivencia, si no tiene esa experiencia. Eh, una vez hablaban de que por qué los directivos no hacían los cursos de administración deportiva o por qué no llevaban ciertos cursos no iguales a los entrenadores, pero con una similitud. ¿Por qué? No para que ellos manejen el equipo, sino cuando nos sentamos en una mesa de junta directiva y uno explica que ellos realmente entiendan el tema que se está hablando. Si hay personas en una junta directiva, y esto no estoy hablando específicamente de tal país, estoy hablando en general, don Saúl. Si hay personas que en una mesa no entienden de aplicación de carga, de metodología de trabajo, de todo eso, es muy difícil que puedan entender lo que yo quiera hacer con el equipo. Hay muchos que entienden que de repente una pretemporada son 2 semanas, 3 semanas, y una pretemporada son mínimo 5 semanas a 6 semanas. ¿Por qué? Y después vienen y te dicen, mire, profe, es que tenemos un partido en tal lado de un patrocinador y yo llevo una semana de pretemporada, donde estoy metiendo oxigenación, donde estoy metiendo la resistencia, y tengo que sacarlos de esos, hacerlos jugar fútbol, donde voy a provocar de repente un montón de lesiones, corto la pretemporada, y entonces el equipo no me va a llegar en el ritmo que quiero. Y después pasan los primeros partidos y te dicen, el equipo no gana, el equipo empata, sí. Deme las 5 o 6 semanas y yo saco puntos del inicio. Que fue lo que se hizo con la Piscuchita y el preparador físico colombiano que teníamos, que nosotros en FAS hicimos.
completa las 5 o 6 semanas y se arrancó ganando desde el inicio. Y faltaban 5 fechas y no nos quitaba nadie el primer lugar. Y nosotros incluimos también en ese momento los 6, 7 jugadores de reserva a la pretemporada, que muchos de ellos jugaron, como Pachequito, como Jaime Gómez, como Marvin González, como Monterrosa, como Manotas Castro, casi todos jugaron. Pero aunque yo no los use el primer partido, segundo partido, tercer partido, pueden jugar el fin de semana con su categoría, pero ellos van a entrenar con el primer equipo. ¿Por qué? Porque yo los voy a necesitar con una fuerza o con una preparación diferente a la hora de la competencia. ¿Me entiende? Y ellos en su categoría van a hacer la diferencia. Cuando uno le explica a un directivo eso, don Saúl, el directivo tiene que entenderlo, tiene que entenderlo. Entonces, por ahí es que yo creo que a veces hablamos idiomas diferentes. ¿Cree que el problema también en este 2026, 2025, igual que el 2024, 2023, 2022, y si seguimos para atrás, es siempre la misma rueda de caballitos en el fútbol centroamericano con técnicos sin experimentar? Mm. Le menciono eso porque usted tocaba el caso de Luis Ángel Firpo y dijo, ya vamos a hablar de Luis Ángel Firpo. Firpo eh, le da la oportunidad a un costarricense, al costarricense Marvin Solano, y es el primer técnico costarricense en lograr un título en la historia del fútbol salvadoreño. Segundo técnico nacional, porque el primer centroamericano, perdón, técnico centroamericano en ganar un título en el fútbol salvadoreño, porque el primero fue precisamente Carlos el Zorro Padilla, que dirigía a Águila allá por el año de 1961. Fue el primer centroamericano en ganar un título en El Salvador. Y después se convierte el costarricense Marvin Solano en el segundo centroamericano en ganar un título en El Salvador. Esto es un ejemplo de que siempre hay una rueda de caballitos en la dirección técnica en Centroamérica. Yo le diría que sí. ¿Y por qué le diría que sí? Porque, ejemplo, usted puede tener los mejores títulos a nivel académico. A ver si nos entendemos. Usted puede tener las mejores licencias, Saúl, pero usted tiene que hacerse como entrenador. Ejemplo, yo termino de jugar ahora, este domingo, último domingo de diciembre del 2025. Y ya el 2026 voy a ser entrenador de primera división. ¿Cuál es mi experiencia? Como jugador, como jugador sí, muy bien. Pero como entrenador usted ha comido zacate, usted ha sufrido, ha tenido necesidades. Hablar de Marvin Solano es hablar de un campeón en Costa Rica también, de una persona de mucha experiencia, de un estudioso del fútbol. Pero hay muchas cosas que volvimos a lo mismo que hablamos como el directivo, como hablamos de humildad, de entender. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Costa Rica este año existieron técnicos que dirigieron en primera división 3 equipos o no sé si más. Y mañana salían de aquí y en la semana estaban en otro equipo de primera. ¿Qué puedo encontrar diferente? Entonces, o hay técnicos que de repente llevan 3 meses en un equipo y están hablando del técnico anterior. Que el técnico anterior no hizo esto, no, pero un momentito. Yo como gerente deportivo o como director deportivo o como una comisión técnica o como una junta directiva, directamente le voy a decir, discúlpeme, don Saúl, cuando yo le ofrecí el equipo, usted sabía el equipo que iba a agarrar, usted sabía la posición que tenía mi equipo y usted me prometió que usted esto lo arreglaba, porque es el, el, la película que todos se ponen. Yo esto lo arreglo, yo esto lo cambio. Y ya cuando firmé y estoy adentro, no es lo mismo. Cuando un entrenador agarra un equipo, tiene la obligación de asumir su responsabilidad. ¿Y qué le quiero decir con esto? Ejemplo, yo le puedo hablar del año 95, 96 para adelante. Usted llegaba a cualquier pueblo, ciudad de Centroamérica y todas tienen cable. Todas tenían cable, tenían televisión, tenían todo. ¿Qué hace uno? Llega y dice, bueno, muy bien.
necesito que me consigan los 3 últimos partidos del equipo, por más de que yo tenga idea. Voy a darle seguimiento al plantel. Entonces yo me encierro, que me coma 6 horas, 7 horas, me compro una pizza, un fresco, lo que sea, y entro a mirar. Para el otro día yo tengo que tener un 80, 85, 90% de conocimiento de ese plantel. ¿Ok? Los que no tuvieron regularidad los voy a ver en el entrenamiento, pero ya voy un paso adelante con eso. Pero ahora, si usted como presidente no me da campo para entreno, no me da materiales, no me da esto, entonces sí estamos en un problema. Pero lo mínimo que tiene que darle usted a un entrenador, aparte de sus condiciones, del plantel de todo, es su campo de entreno, sus materiales, su infraestructura, todo eso. Con eso, entonces el tipo tiene que dedicarse a lo de él. Todo va de la mano, Saúl. Todo va de la mano. Mencionaba el caso de los equipos, porque se viene la Conca Champions a partir del mes de febrero. Y siempre tenemos que a nivel de clubes o equipos en algunos países, y digo clubes porque comienzo hablando de Costa Rica. En Costa Rica son mucho más profesionales que en otros lados en Centroamérica. Esto guste o no guste, pero el caso de la Liga Deportiva Alajuelense, el Saprissa, el Cartaginés, el Herediano, está en otro nivel. El trabajo que realizan con sus campos de entrenamiento, con sus bases, con sus ligas infantojuveniles, en fin, Sus inversiones. tienen sus inversiones porque se dieron cuenta que, que desarrollar futbolistas genera dinero. Vender un futbolista a Europa genera un ingreso económico para el equipo importante, incluso darlo a préstamo. Yo en un programa pasado, hace como unos meses atrás, hablaba de lo que había generado un equipo o lo que había generado el fútbol costarricense con préstamo y venta de jugadores en el extranjero, más de 6 millones de dólares. Ese es un ingreso grande que aporta al desarrollo de un club. Ok, ¿No lo ve usted de esa manera? yo lo veo, claro que lo veo de esa manera. Pero volvemos a lo mismo, es lo que hablábamos en la introducción cuando empezamos el programa. Yo tengo un ingreso, de repente un equipo tiene un ingreso de 800,000 a 1 millón de dólares por un préstamo, una venta, lo que sea. De ahí, pero tengo una inversión que está fuera de mis posibilidades. Quiere decir que eso, en lugar de darme un respaldo económico, me va a servir para tapar mis deudas, mis compromisos y todo, y voy a quedar igual. Acá existe un equipo que está en segunda ahora, Carmelita, que es de aquí de la provincia de Alajuela también. En sus tiempos tuvo un presidente, Cañón González, fallecido, Dios lo tenga en la gloria. Su negocio eran las verdulerías. Uh-huh. Entonces el señor siempre tenía, don Saúl, unos señores jugadores y unos señores equipos. Porque ¿qué hacía el caballero don Carlos Cañón González? Venía y decía, yo tengo un ingreso de televisión de tanto, de patrocinio tengo tanto, yo puedo invertir en la planilla tanto. Y traía jugadores que habían estado de repente en Saprissa, en Alajuela y todo. Y si en otros lugares esos jugadores ganaban 25 pesos, por decir algo, él venía y le decía, yo te ofrezco 8 a 10, pero vos todos los meses lo tenés seguro. Y los jugadores aceptaban. ¿Qué pasaba con esto? Nunca estaba en déficit, nunca estaba en números rojos. ¿De qué le sirve a usted vender, hacer millones de dólares, si usted de repente ni en taquilla, ni en televisión, ni en patrocinios tiene un ingreso superior a sus egresos? Entonces nunca le va a dar el dinero. Si usted me dice a mí, eso es muy bueno, sería lo que usted mencionó, sería lo correcto, que yo pueda invertir en liga menor, que yo pueda invertir en infraestructura, ese capital que me entra,
Es como ahora lo del Mundial, que le puedo asegurar a usted que la mayoría de los equipos lo tenían comprometido, porque dieron un hecho que Costa Rica, como le pasó a El Salvador, como le pasó a Guatemala, como le pasó a Honduras, dieron un hecho de que ellos iban al Mundial. Por consecuencia, hubo equipos que hasta de repente decían, necesito tal dinero para hacer esto, voy a ver cómo lo consigo, lo pido prestado, porque con lo del Mundial lo cumplo. Yo creo que se dio tal vez eso más en Costa Rica, profe, o en Honduras, que eran Yo, mucho más, yo creo que jugaban ya con la clasificación, ya querían comprar hasta los boletos aéreos. ok, ahora, la pérdida fue grande, claro que fue grande, pero no solo la pérdida, en lo que entra de FIFA. Hablemos de lo que son patrocinios, hablemos de lo que son agencias de viaje, hablemos de lo que son empresas que organizan, hablemos de lo que son, no sé, hoteleros, transporte, todo incluye, todo incluye. ¿Por qué? Porque usted sabe que de aquí al Mundial tiene un tiempo prudencial y en ese tiempo van a haber giras, van a haber partidos amistosos, van a haber un montón de cosas. Todo no deja de ser un negocio y no deja de ser negativo para todo lo que pasó. Yo creo que volvemos al tema de humildad, ¿verdad? De humildad y de decir, bueno, me equivoco. Y me equivoco, ¿por qué? Porque quiero traer un director deportivo que viene de un país que en el área es bueno y que no sé qué. Y conoce mi país, conoce dónde está realmente el talento local. ¿Fue el error que cometió Costa Rica llevando A, al a, gerente a, de selecciones nacionales? a Ignacio Hierro, claro, claro. Y de él siguen saliendo errores. Yo tuve una entrevista con él para la Selección Nacional de Costa Rica. Y le puedo asegurar, Saúl, con todo respeto, y Dios lo sabe, que el que reunía las condiciones para esa selección era Carlos Avelison. Y sin embargo, él nombra una seleccionada brasilera que la trae un empresario mexicano, que los requisitos dentro de los cuatro requisitos importantes eran conocer el área, haber competido en el área, tener experiencia mundialista y estar prácticamente disponible. Y Uh -huh. permítame que le agregue algo, y esto sin que usted lo diga, profe, lo digo yo porque yo lo sé. Eh, con un pasado en el fútbol mexicano muy malo. Ok. Esa muchacha estaba trabajando en Arabia Saudita. Tuvo un logro con una selección, si no me equivoco, sub-20 de Brasil y fue campeona de una Copa Libertadores que es como una Champions femenina. No conoce el área y nunca compitió en el área. Y sin embargo la nombran. Puede ser que le vaya bien, tiene un equipazo, ahora trajo toda la gente y le ganó 2-1 a Granada, iba perdiendo. Y Granada físicamente muy mal. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo creo que en todo país, hay gente que se prepara, que tiene una experiencia muy rica a nivel de selecciones, a nivel de equipo grande, a nivel de equipo pequeño, lo que usted quiera llamarle, Saúl, lo que usted quiera llamarle. Que estén capacitados, eso sí, que tengan administración deportiva, que sepan cómo sentarse y llevar a cabo una reunión, cómo solucionar los problemas, cómo tratar de, sobre todas las cosas, prevenir las situaciones que una selección necesita, pero tienen que conocer no solo el medio, tienen que conocer el área. Si no, usted va a venir aquí a improvisar, si no, usted va a venir aquí y volvemos al tema como hablamos de El Salvador, como hablamos de Honduras, que no voy a La Ceiba porque en La Ceiba en Honduras me queda ya lejos, ¿no? Sí, pero esa gente de color, como vamos a Guatemala y está la gente de Izabal, en todos lados usted va a encontrar talento. El talento no cae del cielo, el talento hay que ir a buscarlo. Y hay que trabajarlo. Y ahí, primero usted lo detecta, lo recluta, lo prepara, ejecuta el trabajo y después lo pone cuando esté listo a competir. Es un proceso de 4 estaciones.
Ahora, hablando de ese proceso de 4 estaciones, le mencionaba, el próximo año en febrero comienza la Conca Champions. Y hablábamos de Costa Rica, que a mi juicio es tal vez el país con mejores equipos a nivel centroamericano. Y no solo lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas también. Se viene la Conca Champions y hay que competir con equipos de México y equipos de los Estados Unidos. ¿Cree que en algún momento, porque ahora estamos muy lejos, podremos competir de tú a tú con estos equipos y cómo podría darse ese paso a llegar a competir contra estos gigantes de la CONCACAF? Yo creo que hay una forma, para mí hay una sola forma. Eh, Cuando usted arma un equipo a principio de temporada, Saúl, lo arma pensando en el torneo local y los equipos denominados grandes lo arman pensando en el local y en el internacional, ¿verdad? Porque es un hecho que nosotros en el torneo local apostamos a la clasificación para Conca Champions. Yelahu lo hizo muy bien en Guatemala. ¿Y por qué lo hizo bien Yelahu? Porque los jugadores que trajeron tenían una velocidad increíble, tenían una posesión de balón muy buena, una dinámica muy buena. Ese es el secreto del fútbol, diferente a lo que usted ve en México y lo que usted ve en Estados Unidos. Y podemos incluir a Canadá por su biotipo y por su potencia física. Y el dinero. Y el dinero. Pero el día que entendamos, Saúl, con todo respeto, de que ahora tienen que ser más atletas que futbolistas. Ojo, no estoy diciendo de no jugar fútbol, son dos cosas diferentes. Yo no estoy diciendo de tener buen toque, de tener posesión de balón, de filtrar balones, de hacer paredes, de tener buena definición. No, no, no. Yo estoy hablando de que usted tiene que mantener un ritmo, Saúl, 90 minutos. ¿Ok? Y esto lo hablamos, ¿se acuerdan en sus programas anteriores cuando decíamos, el día que el Caribe se discipline tácticamente, el Caribe nos va a dejar afuera? Esto lo hablamos hace 6 meses, un año, y sucedió ahora. ¿Por qué? Porque el Caribe, la mayoría de ellos tienen su potencia física por naturaleza. Por eso compiten. Usted va a Estados Unidos y en Estados Unidos usted ve el desequilibrio que hay físicamente. Y usted ve ahora el Inter de Miami, que bueno, que Suárez iba a terminar, pero lo van a dejar igual. Yo me imagino que si de repente no juegan los 90 minutos, va a entrar 15 minutos cuando el otro equipo esté bajo en su capacidad física y va a desmantelar sus defensas. Pero los jugadores que se están llevando ahora están pensando en jugadores de un nivel superior todavía a los que tienen. Entonces, usted habla de competir y de igualar. Claro que va a ser difícil igualar, pero hay que competir, Saúl. Y para competir usted tiene que ir bien físicamente. Si usted va bien físicamente, usted puede competir. Pero si usted no va bien físicamente, usted podrá jugar 10, 15 minutos y ya después olvídese, va a tener que aguantar que no lo goleen. Y es lo que le pasa a la mayoría de los equipos. Antigua fue campeón en Guatemala ahora, le gana la final a Municipal. 1-0 en el juego de vuelta y vamos a hablar de eso más adelante porque hemos estado hablando también de la administración Uh-huh. y se dan detalles en esta final violenta que la gente ingresa al terreno de juego. Pero hubo provocación. Hubo provocación, pero a eso voy yo, a la dirigencia, que es lo que hemos estado hablando en este programa de un poco de todo, en la que falta madurez en las administraciones de los equipos y O, no, en... o le agregamos también humildad en creerse que todo lo tienen ganado y no lo han ganado. Y Correcto. después viene la frustración de la gente, Saúl, y sucede lo que sucedió ayer. ¿Por qué? Porque no soy humilde y no entiendo que ese equipo organizó y trabajó mejor que nosotros las cosas. Que tiene un técnico que tiene ya 6 títulos en Guatemala, que es Mauricio Tapia. Entonces, cuando usted ve todas esas cosas, volvemos al tema, humildad. No, nos ganaron bien, nos ganaron en la cancha. No pudimos nosotros revertir lo que teníamos que haber revertido siendo locales. Entonces, por ahí es donde yo me frustro, sucede lo que sucedió ayer, por más que hubo una provocación, pero el directivo tiene que saber invertir. El directivo tiene.
Yo me acuerdo que usted jugar contra Municipal, contra Comunicaciones, ay, era muy difícil. Aunque juegue en su cancha, era muy difícil. Porque los jugadores que traían ellos eran jugadores que hacían la diferencia. No solo en táctica fija, sino que te agarraban esos volantes de lujo en el medio y te filtraban un balón de 30, 35 metros que te dejaban solo frente al arco. Usted ahora no ve eso. Lo que ve son pelotazos, pelotazos, se brincan en el medio, se brincan en la posición de balón. Entonces los volantes juegan de espalda al rival o están jugando de espalda a usted porque van y vienen y nunca tienen el balón. Todo influye, todo tiene que ver. Y lamentablemente son en toma de decisiones que nosotros realmente no conformamos lo que se debe hacer como institución, no conformamos lo que se debe hacer. Primero, para yo armar un buen plantel, tengo que tener un buen gerente o director deportivo, una buena comisión técnica y un buen cuerpo técnico. ¿Ok? Y al cuerpo técnico decirle, bueno, señor, ¿qué necesita? Pero yo quiero que mi equipo compita, gane y pelee el torneo local y pelee con Champions, porque es mucho dinero el que hay en juego. Acá me decía uno el otro día, me dice, uy, dice, 2 partidos más, dice que si Saprissa le gana a la Juela, van a 2 partidos más, que es más taquilla, yo creo que van a apostar eso, que van a... Digo, ¿vos crees que una taquilla es más dinero de lo que un equipo campeón puede decirle a los patrocinadores que vale tanto ahora tener su nombre en la camiseta? Que vale Y, tanto poner una valla en el estadio, que y vale no solo tanto... eso, en este caso, profe, porque ahora quedar campeón en Centroamérica es ganar su pase a la Copa Centroamericana. Y de Uh -huh. entrada son $160,000 para participar en la fase de grupos. Por eso le digo, y si a eso yo le sumo lo que le mencionaba, Saúl, es mucho el dinero. ¿Y qué me va a dar a mí una taquilla de 40, 50 millones, que son $100,000, por arriesgar que de repente puedo perder el título? Nadie va a arriesgar, porque yo mañana usted viene con su empresa y me dice a mí, Carlos, mira, quiero renovar el patrocinio en la camisa. Sí, pero ahora tengo 5 empresas que quieren ese lugar. ¿Cuánto ofrece usted? Ok, le puedo dar aquí, pero a este precio, o le puedo dar en la espalda en este precio, y aparte le puedo agregar una valla cerca del marco, lo que sea. Pero el ser campeón te va a dejar mucho más dinero, mucho más dinero. Mismo se hablaba de la venta de jugadores. Vale lo mismo vender un jugador que es campeón en un país a uno que no es campeón. Todo es un precio diferente, don Saúl. Todo se valoriza y en el mercado se da su estándar. Todo es una vidriera y como tal usted tiene que darle el valor a un producto que está de moda, a un producto que todo el mundo lo quiere. Ese producto en la vidriera va a tener un precio diferente. Ahora, hemos hablado de cómo el fútbol ha crecido, de lo que puede generar, pero también, si hay cosas buenas, también hay cosas malas también, profe. El amaño de partidos. Sí, eso es triste, eso se viene dando en muchos países hermanos. Y como que se ha dado más con la entrada de la tecnología también. El tema, don Saúl, que yo creo que apuntan quizás a muchos jugadores o equipos que tienen necesidad. Y, y en esto muchas veces uno tiene que pensar lo siguiente y decir, bueno, uno se entera a veces y quizás no es lo correcto porque uno se entera por otras personas y mira, aquel por $5,000, por $10,000 arruinó su carrera. Entonces, y jugadores jóvenes. Entonces a veces, yo no sé si quizás esto va a caer bien, pero ser inteligente en lo que uno hace. ¿Usted lo vivió, profe, con Club Deportivo FAS? No, no, en esa época no. No, 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 en esa época no. No. Lo viví en un equipo de Nicaragua, eh, y con el gerente deportivo y junta directiva llamamos al jugador y se lo dije. Usted mide 2 metros, medía 1,99 de central. En los
Últimos 3 partidos, me hicieron 3 goles de cabeza y usted soltó la marca en los 3 partidos. Y se lo hicimos con video. Y me llamó la gente de FIFA a una reunión, gente de transparencia, porque yo lo declaré y dije que yo, ¿En qué año fue eso, profe? ay, esto fue hace como 5 años atrás, creo que fue. 5 años atrás, creo que fue. Es duro porque, y en un equipo me acuerdo que tenía que jugar contra el que iba líder, y viene el asistente y me dice, profe, yo dudo del portero para este partido. Entonces hablé con los árbitros y le dije a los árbitros que por un problema de lesión, que tenía los 10 titulares, pero me faltaba el portero, que no lo iba a poner porque no sabía si me iba a aguantar el calentamiento. Entonces hicieron la revisión y me aguantaron que entregara la lista, lo último, con esa corrección, porque no era ilegal antes de empezar el partido, ¿verdad? Ujú. Y me acuerdo que delante de todo el grupo lo llamé y le dije, va a jugar usted, pero usted tiene la responsabilidad, y Dios sabe que fue así, y usted tiene la responsabilidad de demostrarme, no solo a mí, sino a sus compañeros y a la gente del club, de que estamos equivocados. Delante de todos. Ganamos 1-0 y el mejor jugador del partido fue el portero. Son esas experiencias que, no sé, quizás no tenía nada que ver, o quizás tenía que ver, pero no tenía salida o excusa para poner porque ya estaba, ¿cómo le puedo decir?, expuesto ante todo el plantel. Pero a veces hay que jugársela y a veces es triste porque, ejemplo, los entrenadores vivimos de resultado, y que usted esté haciendo un buen planteamiento, usted esté haciendo un buen partido, Saúl, y por una persona de estas de repente le entregue un juego y después está en tela de juicio su trabajo también, ¿verdad? Sí. En las eliminatorias, en la tercera fase de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, hubo un partido que llamó mucho la atención. eh, Costa Rica recibiendo a la selección de Nicaragua. Gana la selección de Costa Rica. Un partido bastante llamativo por la actitud Actuación y la del actuación del portero. portero de Nicaragua. Sí. Opinión, profe, de eso. De ahí no sé. Demasiado sospechoso a mi juicio. Eh, sí, demasiado sospechoso y no sé, porque había que estar ahí. Cuando yo le digo había que estar ahí, Saúl, es algo que uno de repente puede, no lo puede saber. Esto es como una jugada de táctica fija. El rival puede suponer lo que va a hacer, pero nunca va a saber lo que vos vas a hacer. Podemos sospechar, podemos pensar, pero solamente puede opinar eso la persona que está a diario con ellos ahí y que sepa lo que está sucediendo. Sí, hubieron jugadas que fueron muy evidentes, por no decir otra cosa, pero ni usted ni yo estuvimos ahí para saber realmente qué es lo que tenemos que decir en esto. Pero las personas que están a diario, ejemplo, a mí me pasó nada que ver con amaño partido, sino con una mala actuación en Cobán 2011. Terminamos todo el año invicto, que es muy difícil. Hasta la final terminamos invicto, la perdimos por penales con la USA, que estaba Tyson Núñez, tenían un equipazo y nosotros un reguero jóvenes. El primer partido era el clásico con Carchá, nunca se le había ganado a Carchá, se le ganaron los 4 partidos ese año de las 2 vueltas. Y a los 10 minutos iba perdiendo 2-0, pero fue una mala tarde del portero, porque él volvió a jugar después. Era un buen portero, joven, porque teníamos casi todos jóvenes, pero nosotros sabíamos que ya él había fallado porque estaba como nervioso.
y que puede ser más. Cambiamos el portero a los 10 minutos y me acuerdo que en el minuto 93, 92, 93 convertimos el 4 gol y ganamos el cuarto gol y ganamos 4-3. Dimos vuelta a todo eso, pero a veces las cosas salen, a veces no salen. Y no es el hecho porque usted si va a sacar a una persona tiene que tener un argumento sólido para sacarlo, pero también saber levantarlo, saber motivarlo, saber explicarle. Cuando hubo un error no puedo venir y masacrar a un jugador, porque no lo vuelvo a levantar. Entonces, en estos casos usted hace un cambio de eso y decirle, bueno, mira, fulanito, no estás bien, no te están saliendo las cosas. Y para no hacerla mal, tratemos de levantar esto, de revertirlo, a trabajar duro y vas a tener la otra oportunidad. Pero son dos cosas diferentes a venir y crucificarlo. Si usted crucificó, como crucificó de repente Fantasma Figueroa al porterito de Nicaragua, es muy difícil que usted lo vuelva a levantar. Es muy difícil que él vuelva a tener confianza. Porque va a llegar un momento que es lo mismo cuando estamos con jóvenes, que de la frustración a la formación es un paso. Y si usted frustra a un jugador joven y entonces viene al otro día y le dice, como hablábamos de su nieto y todo lo demás, venga, mi amorcito, vamos al entrenamiento. No, abuelo, yo no quiero jugar más fútbol, lléveme a jugar béisbol. Entonces, ahí lo frustré, lo frustré. Y no es, o sea, la pedagogía es muy diferente si uno no la tiene a querer enseñar. Se enseña con ejemplos, como hablamos la otra vez, si tengo un muchachito que es muy bueno, tiene un fundamento increíble, lo voy a poner frente a uno que no tiene, pero lo voy a hacer ver muy grande a ese que tiene, para que no se sienta mal. Porque usted dice parejita y se eligen siempre los dos mejores, así sea en primera división, en Liga Menor, se eligen los dos mejores, los dos que son amigos, los dos que juegan bien, los dos que tocan bien el balón. Y eso pasa siempre. Pero siempre usted tiene que venir y tratar de aprovechar eso para levantar el resto. Yo sé que está aquí, pero me tiene que preocupar cómo levanto este equipo acá. Es lo mismo que yo le hablaba hoy de la pretemporada en un equipo de primera división, de segunda división, un equipo profesional, un equipo en selección. Si yo no lo tengo bien físicamente, Saúl, ¿cómo yo voy a apretar en bloque? Entonces van a apretar los dos, tres de arriba que están ahí y me queda un hueco entre ellos y el volante que ahí me filtran balones y ya perdí aquellos tres y voy a perder estos. Cuando yo tengo un equipo que físicamente está bien, el bloque es compacto, no se rompe, la recuperación, el pressing, todo lo que yo quiera hacer y los cambios de orientación son instantáneos porque tu mente está bien. Profe, hablar con usted obviamente es un placer porque sabe tanto de fútbol, O no te, historia y o no todo te lo dejo, demás. o no te dejo No, hablar. al contrario, yo creo que estas entrevistas son para aquellas personas que realmente gustan de escuchar, de hablar de fútbol, porque aquí no hablamos de quién es malo, quién es bueno, No, sino que hablamos de lo que es el deporte, el fútbol. Y sí. por eso voy a hacerle una pregunta. Si le dieran a usted a escoger en qué país de Centroamérica le gustaría dirigir, ¿en qué país escogería usted? En el que me dé trabajo primero, ese respeto. Yo creo que ya estoy hablando con usted y estoy recibiendo unos mensajes. Yo creo que ya hoy tengo equipo femenino de primera, no en Costa Rica, fuera de Costa Rica. Y, y para mí eso, Saúl, es el respeto. Se finiquitará mañana, pero yo puedo decirle, yo quiero trabajar aquí. Y yo puedo decirle por qué quiero trabajar ahí. Porque puedo mejorar esto, puedo mejorar lo otro, puedo trabajar aquí, puedo trabajar allá. Pero el trabajo que le ofrecen a uno es una bendición y es el mejor del mundo, porque ese es el que le va a dar a usted el sustento para su familia y es el que usted tiene que ser agradecido. ¿Se acuerda cuando yo le decía hace un rato de por qué un entrenador trabaja muy diferente cuando no tiene un salario inmenso de 20, de 30 mil, de 40 mil dólares, o algunos que ganan muchísimo más y tiene una buena cuenta bancaria? No piensa igual que como puede pensar uno, que uno está viviendo en una casa muy bonita, gracias a Dios, que tiene su carro, que tiene
su familia con salud, sus hijos profesionales, su esposa profesional, pero trabajamos a diario y tenemos que cuidar lo que nos dan, como que fuera el mejor equipo del mundo, como que fuera la mejor selección del mundo. Eso se llama ética. Sí, ética profesional y, y nosotros valoramos mucho eso. Yo considero que uno tiene que ser el primero en llegar en los entrenos, en estar bien prolijamente vestido. Siempre mi señora dice que yo gasto más perfume que ella porque es, 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 lo agradable es que usted Hoy ya esté sé que le hablando. voy a mandar entonces. Bueno, el Azaro es el preferido mío, el Swiss Army. Ok, ¿qué pasa, don Saúl? Que no es lo mismo usted estar hablando con un grupo y no oler bonito, estar bien presentado. Esos también son ejemplos. Todo es ejemplo. El llegar con sus zapatos limpios, con su combinación, con todo como debe ser. Todo entra por los ojos. Y el ser profesional no es solamente venir con la tabla, con la camisa por fuera, con esto. El ser profesional es tener buena presentación. Usted ¿Mm? menciona algo que es importante en todo esto, ¿no? Porque hemos hablado de amaños, hemos hablado de ética. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Existe ética en el fútbol actual cuando hay rueda de caballitos? Cuando hay técnicos que están a la espera sobrevolando como aves de rapiña, que alguien caiga para caerle encima a esa posición, cuando no hay directivos que realmente conocen de fútbol, sino que simplemente quieren aparecer en los periódicos o quieren dar un salto en la política. En fin, ¿existe la ética en el fútbol actualmente? Yo le diría que no. Eh, la primera vez que hablé con su persona, y me acuerdo hasta el día de hoy que le dije, Saúl, vamos a hablar de todo lo que usted quiera, menos hablar de entrenadores, menos hablar de... Y eh, recuerdo precisamente eso, profe, ajá. y por eso yo tengo un gran respeto y un cariño hacia usted. Se puede decir, yo siempre digo, la gente, es muy fácil decir, ¿qué cambio malo? No, no hay un cambio malo. El cambio no funcionó. Son dos cosas diferentes. Muchas veces nosotros como entrenadores hacemos un cambio, Saúl. Y después decimos, uy, chica, hubiese dejado a aquel, aunque no tenía aire, pero aquel estaba haciendo mejor las cosas, este entró a la semana. ¿Cómo sabemos nosotros que un jugador en la banca no va a dar lo que tiene que dar? Ejemplo, pongámosles así, yo tengo en la banca a un jugador que me puede tener la bola. Hablemos de Santís, ¿m? Que me puede resolver. Y lo tengo en la banca porque él no venía jugando, ¿verdad? Por un problema que tenía. Es un ejemplo, no vaya a pensar la gente que estamos hablando mal, ¿verdad? Y lo pongo porque voy ganando, porque me quedan 10 minutos, porque yo sé que él me va a tener la bola, que me la va a cuidar, que... Y no estaba ese día. Me perdió 3 balones, me contragolpearon y pierdo el partido. Si yo hubiese adivinado que el tipo iba a andar ahí, que no me entraba con ganas, no lo pongo. Por eso la gente a veces juzga. Qué mal cambio. ¿Para qué lo pusiste? Lo puse porque es un delantero de área, porque yo necesitaba tener presión en el área, yo necesitaba que los defensas no me trabajen tan tranquilo, que no me salgan jugando, sino que sientan la presión de este delantero. Pero el tipo no tenía ganas de correr, no tenía ganas de brincar, no tenía ganas de pivotear. Entonces lo que hace es hundir al tipo que tuvo la confianza en él, que es su entrenador, y ponerlo. Y, y hay muchos también que volvemos al mismo tema de la parte económica, que no hay necesidad, que no hay nada, y le da lo mismo lo que le ofrecen. O sea, no hacen decir, bueno, yo tengo esta experiencia, tengo estos logros, mi trabajo vale tanto. Entonces está esa otra parte, o el otro que de repente se quedó sin equipo y quiere volver a dirigir, no importa, quiere dirigir cueste lo que cueste, aunque no,
no puede hacer las cosas bien y va a agarrar lo que le den. Eso es, ¿se acuerda cuando nosotros hablamos de administración deportiva en lo que era situación real? Cuando se mencionó que, nos decía el profesor de administración deportiva, que va, creo que a lo que usted dice, lo de Caballito y lo de la deslealtad y todo eso, que viene un equipo que no anduvo bien este año, que estuvo peleando el no descenso, salvarse, y todavía venden los tres mejores jugadores que tienen y no lo refuerzan. Y vengo yo y con tal de que me den ese trabajo, digo, no, no, presidente, tranquilo, yo lo voy a meter a pelear arriba a la clasificación y ser campeón. Entonces, como decía el profesor, existe una situación real. No, mire, presidente, podemos salvarnos, podemos formar talento, podemos estar en mitad de tabla y de repente formamos talento, proyectamos jóvenes de las canteras y para el otro torneo de repente estamos mejor y podemos invertir con una columna de 3 extranjeros buenos y con los jóvenes ya con experiencia podemos pelear. Son dos cosas diferentes. Profe, para mí siempre es un honor tenerlo en un poco de todo. La verdad es que le tengo un gran aprecio. Don Carlos Avedician llegó a dirigir a El Salvador, dirigió a Club Deportivo FAS, armó un equipazo que después tuvo la gran oportunidad de darle a ese equipo a Alberto La Chochera Castillo, quien lo hizo campeón muchas veces. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, profe, por siempre estar pendiente de un poco de todo y atender siempre las invitaciones. No, gracias a usted, Saúl. Vuelvo a repetir mis deseos, que Dios quiera que terminen bien y que el 2026 venga con mucha salud, ¿sí? Con mucha paz en los Y a corazones usted con nuevo equipo. y yo con nuevo equipo. Gracias a Dios. Vamos a hablar de eso más adelante en otro programa. Estaremos hablando de cuál es el equipo y cuál es prácticamente ese proyecto nuevo que usted va a comenzar. Un abrazo, Saúl. Feliz Bendiciones. año, profe. Muchas bendiciones. Se cuida. Amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerde que vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa.